con este tema tan importante. Hoy nos acompañará una de nuestras profesionales, que es Andrea Pacheco, con un tema súper importante, enriquecedor para todos nosotros. Entonces, Andrea, bienvenida y esperamos para todos sea de su total agrado este espacio. Hola, buenos días para todos y para todas. Voy a compartir acá pantalla. Hoy el tema está bien especialmente enfocado en hábitos de vida saludable, desde el hábito de la alimentación y desde el hábito de la alimentación para prevención de enfermedad cardiovascular. Y hoy esta capacitación va a ser muy basada en esto, que es una política pública en seguridad alimentaria y que son las guías alimentarias para la población colombiana y una herramienta que es el icono del plato saludable. Con este icono del plato saludable, lo que vamos a aprender hoy acá es, en la alimentación hay dos cosas muy importantes: el qué alimentos elegir, pero también el cuánto de esos alimentos debo elegir diariamente para prevenir enfermedad cardiovascular. Entonces, básicamente esto es lo que va a hacer la que nos lleven de alimento, alimentación, qué son las porciones y una estrategia final. Vamos a aprender porciones a través de intercambios de alimentos por día, a través del tamaño de la porción en el plato y una estrategia final que es cómo aterrizamos toda esta guía alimentaria en nuestra práctica diaria, que se llama el planear las comidas y el preparar las comidas. Entonces, eh, muy interesada en que puedan participar a medida que vaya la presentación, porque en temas de alimentación siempre surge una pregunta que va muy desde la práctica de lo que hacemos en el día a día. Entonces, están los micrófonos abiertos si quieren abrirlos como a medida que yo voy hablando y preguntando si tienen dudas. Las dudas son bienvenidas en esta capacitación. Vamos a tomar esta capacitación muy desde el objetivo primero de fomentar un estilo de vida saludable, partiendo de la guía, que es una alimentación completa, variada, equilibrada, pues dependiendo del ciclo vital en el que estemos, y también un estilo de vida desde lo que nos dice la guía alimentaria, cuánto es la recomendación de actividad física para prevenir enfermedad cardiovascular. Otro de los objetivos de la guía alimentaria y de esta capacitación es que a través de aprender el qué comer y el cuánto comer, pueda esta información influir en que se controlen los excesos en el consumo de algunos alimentos que para los colombianos y por epidemiología, digamos que consumimos mucho y la alimentación es basada en este tipo de alimentos. Entonces, esto busca la guía también y la capacitación de hoy. Y que a través de esta información que recibimos hoy acá, es como este paso que se hace de recibir información y de hacer o tomar una acción, es que esta acción de tomar uno de estos hábitos que vamos a aprender hoy acá desde la alimentación para contribuir en la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes, el cáncer y todas las afecciones cardíacas, que sí está demostrado que uno de los, digamos, de las cosas que previene mucho y de los hábitos que previene es la alimentación. Ocupa como el 70% en que podamos reducir el riesgo si tenemos unas pautas y unos hábitos de alimentación saludables diariamente. Y algo muy importante en el tema de hábitos y de estilos de vida saludable y de todas estas estrategias que se tienen para informar, educar y comunicar temas que puedan cambiar los comportamientos en salud, es que esta información que reciban hoy acá les permita desarrollar la capacidad de elegir y de elegir una práctica al día, pues que contribuya con su salud. Entonces, estos son los objetivos pues básicos de lo que vamos a hablar acá.
Y pensándonos hasta dónde va a llegar este alcance, es muy importante como pensarnos desde empezar que la alimentación no solo es un tema puramente biológico. Si bien la alimentación es este proceso en el que ingerimos o consumimos unos alimentos y que esos alimentos se van a convertir en nutrientes, hay todo un tema que antecede este proceso, que es la cultura y que influye también mucho en el proceso de alimentación, la sociedad en la que vivimos, la historia. Por ejemplo, no era lo mismo la alimentación que se consumía en la Segunda Guerra Mundial, que eran solo enlatados, y que aún ahorita, teniendo todos los recursos para consumir alimentos frescos y variados, aún se siguen eligiendo alimentos envasados, empacados al vacío o enlatados, como si todavía estuviéramos en un lugar histórico en donde ya no estamos. Entonces, por eso el plato saludable busca que la alimentación sea lo más fresca y variada, que es acorde a este momento que estamos viviendo, en donde podemos acceder a todos los alimentos. Y muy importante en este tema de que depende en la cultura y en la sociedad en la que vivamos, es también qué tipo de alimentos elegimos. Y es alimentos considerados o naturales o procesados, que sean obviamente aptos para el consumo, pero por ejemplo, en este momento cultural que vivimos, es muy común que, por ejemplo, los alimentos pasen como por booms y por oleadas de qué es lo que más se puede usar en este momento. Por ejemplo, el tema de todas las leches vegetales, ya llevamos más o menos 2 años en que hemos hecho una transición a leches vegetales. Años anteriores, por el momento histórico y mucho por la influencia cultural y del mercado, empezamos a usar, o las personas empiezan a consumir leches, por ejemplo, que ya no son enteras sino deslactosadas. Y entonces así es como la cultura, el mercado va influyendo también en qué tipo de alimentos debemos comprar y consumir. Y pues obviamente estos alimentos que compramos y consumimos y que elegimos, pues claro que nos van a proveer energía y claro que también nos van a proveer sustancias nutritivas o también nocivas para el cuerpo. Y muy importante esto ahora también que estamos en esta era funcional, es que a ningún alimento se le puede atribuir como que tiene todos los nutrientes necesarios para que vaya a, como a curar una enfermedad, sino que lo que hace que esta alimentación prevenga riesgo cardiovascular es que tenga mucha variedad de nutrientes y no solo un alimento en específico. Como vamos a hablar un poco y lo que van a aprender con esta capacitación que estamos haciendo hoy es el tema de porciones, que es muy importante, además del qué, el cuánto servimos. Yo les voy a hablar un poco en términos de medidas caseras. Y las medidas caseras es la forma muy práctica en que podemos medir los alimentos que elegimos y que vamos a poner en el plato. Y entonces acá, para que sea más práctico y se puedan llevar unas ideas para qué es lo que puedo hacer diariamente, estas medidas caseras las voy a expresar o se pueden expresar en cucharas, cucharadas, cucharitas, por ejemplo, un vaso o una taza. El arroz casi siempre se recomienda que sea media taza, o también en cucharones se va por ejemplo, los frijoles y las lentejas siempre se mide que un intercambio sea medio cucharón. Entonces es como llevarse una idea de cuánto puede ser en un utensilio de cocina que yo sirva y que vaya a mi plato. Y todo esto porque es muy importante, de verdad, que además que elijamos toda esta alimentación variada o unos tipos de alimentos que sean naturales o procesados, es la cantidad, la porción o el tamaño de los alimentos que debemos consumir en cada tiempo de comida, sea en el desayuno, sea en el almuerzo, o sea en la comida, o si se hacen refrigerios intermedios. Acá mucho, como ven en la foto, se usan este tipo de medidas caseras. Entonces se ven las cucharas llenas de frijoles, cuánto puede ser una taza
de cada fruta, si son naranjas, una taza. Y entonces estas mediciones son los que nos llevan a poner en el plato el cuánto. Y este plato saludable de la familia colombiana, que es el icono, lo que nos ayuda es a recordar que tenemos 6 grupos de alimentos de los que les podemos obtener recursos y nutrientes diariamente y que los podemos elegir de los 6 grupos durante el día para que nuestra alimentación sea variada y también saludable. El plato es como, no sé si han escuchado, que es como un arco iris, es literal la representación, como quedarse solo como con un alimento que tenga un color, es como perderse todo el resto del arco iris. Y en alimentación es como hacer o que nuestra alimentación se vaya solamente a un grupo de alimentos. Por ejemplo, el amarillo es perderse todo el arco iris y todos los nutrientes que tiene el resto de alimentos. Y que es muy importante y por eso nos aterrizamos mucho la alimentación desde la cultura y desde el territorio en que vivimos, y es que vivimos en un país que nos ofrece una muy variada gama de alimentos y que por eso también somos muy abundantes y podemos hacer como aprovechar esta riqueza y biodiversidad que nos ofrece el país. Yo quisiera escuchar como este plato que les llama, además de alimentos, como el plato que más se evoca. No, sin respuestas. El plato tiene una connotación bien importante y es que nos devuelve a una práctica que en alimentación es muy importante y es la mesa. Y la mesa como elemento de compartir, de tomar un momento para realmente tener el tiempo de la alimentación, esto que llaman la alimentación consciente, que es detenerse un momento, almorzar, estar presente en este momento en que estamos comiendo, alimentando nuestro cuerpo físico. Entonces, esta figura lo que dice y lo que nos lleva al icono es que la primera práctica en alimentación es volver a la mesa. Mucho de lo que está pasando es que comemos tan rápido con este estrés de volver a hacer lo que necesitamos hacer, que la práctica de la alimentación se vuelve rápida, no le damos el tiempo suficiente ni la importancia, y es por eso que si no se le da la importancia, como que no, tampoco se le puede dar importancia a estos alimentos que yo elijo poner en mi plato y que van a nutrir mi cuerpo. Otra de las cosas que tiene el plato es que, por ejemplo, tiene un vaso de agua y no jugo, que nuestra cultura es muy dada al jugo, y lo que dice el plato es reemplace este vaso de jugo por agua, o haga como cree todas las herramientas para que pueda hacer la transición a que su almuerzo o su desayuno pueda estar acompañado con agua. Y además, el plato tiene unas figuras que están acá abajo, y es que además de alimentación, es movimiento también y hace parte de los estilos de vida saludable. La alimentación, el momento presente, el consumo de agua y el movimiento. Entonces ahora sí nos vamos a ir como por la primera de las porciones o la primera pregunta que vamos a responder en esta presentación, es ¿qué es lo que podemos elegir diariamente para comer y que sea como que todos los alimentos que consumamos prevengan este riesgo cardiovascular? Y entonces el plato lo que nos dice es que podemos consumir 6 grupos de alimentos diariamente, y que dentro de estos 6 grupos, el primero, y que como lo ven en la figura, ocupa la mayor proporción, son los cereales, las raíces, los tubérculos, los plátanos y los derivados. Los alimentos que hacen parte de ese grupo son, como se ve acá en la figura, la papa, la yuca, el maíz, la racacha, el plátano, el pan, el arroz y todos los derivados del maíz o el trigo, las arepas, las galletas, las pastas,
los envueltos, que son como un alimento muy típico de Colombia. Entonces, es muy común, por ejemplo, en la alimentación y en las guías o en estas alimentaciones que no son guiadas, que se restringe especialmente el primer grupo de alimentos, que son los cereales, y que sí para el cuerpo y para el metabolismo es necesario que se consuman diariamente. El segundo grupo de alimentos es el de frutas y verduras, que también tiene una proporción muy importante en el plato y que es uno de los más importantes en el riesgo cardiovascular, porque lo que más va a aportar es fibra y antioxidantes. Entonces eso va a hacer que disminuya el riesgo cardiovascular y que empecemos con todas estas eh, como alteraciones del perfil lipídico, que es con lo primero que empieza todo el riesgo cardiovascular. El tercer grupo de alimentos, que es la leche y los productos lácteos, a veces se cree como que la leche y los productos lácteos son solo para los niños, pero es un grupo de alimentos muy importante, especialmente en las mujeres, cuando son menores de 35 años, por ejemplo, porque es el periodo en donde nosotras absorbemos muchísimo calcio, como todo el calcio que necesitamos para hasta la adultez mayor se absorbe hasta los 35 años. Y con esto que les mencionaba al inicio de la charla, como que ahora todo el tránsito se ha hecho a leches vegetales, podríamos estar teniendo una deficiencia en todos estos alimentos que son fuentes de calcio. Los alimentos que están incluidos en este grupo son la leche, los quesos, los yogures, los kumis, todos los derivados lácteos, que sí es recomendado que consumamos diariamente. El cuarto grupo es el de la carne, los huevos, la leguminosa seca, los frutos secos y las semillas. Y en este grupo dice que todos los días nosotros sí podemos consumir o carne o huevo, una proporción de 2 unidades, o leguminosas secas, el frijol, la lenteja, o, por ejemplo, los frutos secos y las semillas, que son una muy buena fuente de proteína vegetal. Y el plato, como está por colores y segmentaciones, tiene unos segmentos muy pequeños, que es el grupo de las grasas y los azúcares. Y está en menor proporción porque es el que mayor influencia tiene en aumentar nuestro riesgo cardiovascular. El plato lo que dice es como, claro, en esta proporción pequeña consume grasas que sean saludables. Y dentro de estas grasas saludables, entonces, como se ve acá, está el primer alimento, que es una fruta, pero por composición nutricional es considerado pues una fuente de grasa, es el aguacate. El plato saludable también recomienda, dentro de estas grasas cardioprotectoras, el aceite de oliva, aceite de canola. Para el uso, por ejemplo, del aceite de coco, que también fue todo un boom hace como 2 años el consumo de aceite de coco, y es que se recomienda, o lo que yo recomiendo es que este aceite, si es usado, no se ponga en fuego, por ejemplo, no sea el aceite para hacer el huevito frito, porque lo que hace el calor y la temperatura es que va a saturar cualquier tipo de aceite. Igual esta recomendación de si yo uso aceite de oliva, pues no es recomendable que yo se lo ponga, por ejemplo, para fritar el huevo, porque si yo le pongo calor a cualquier tipo de aceite, lo daño. Pero, por ejemplo, esto sí sirve mucho para untar, o el aceite de oliva sirve para poner a la ensalada. Eso es como una premisa básica de ese grupo de alimentos. Y los azúcares, que están en una muy pequeña proporción, y que lo que dice el plato saludable es que lo más de verdad saludable sería en lo menor posible consumir azúcares o todos los alimentos que la contengan. En este grupo es muy importante el qué, y es como el tema de revisar las etiquetas. Por ejemplo, todos los jugos de caja son en realidad bebidas azucaradas, que por un Tetra Pak de estos jugos más o menos están consumiendo 2 cucharadas de azúcar, 16 gramos, y es una gran proporción. En este grupo es muy recomendado, por ejemplo, la cocoa sin azúcar o todos los chocolates amargos. El chocolate que comúnmente uno consume
tiene más o menos un 50% en azúcar, o sea, es mucho más azúcar que chocolate. Eso entonces es el qué. El que nos dice la guía es que yo puedo tener, para prevenir riesgo cardiovascular y para tener peso saludable, una alimentación de todos los colores y que incluya diariamente todos los grupos de alimentos. Y que además de este que consuma este otro nutriente que también es considerado el agua y que además del que yo le pueda dar movimiento a mi cuerpo. En cuanto a la recomendación de movimiento, es muy importante como este número en la semana. Un adulto, para prevenir riesgo cardiovascular, debe acumular al menos 150 minutos semanales de actividad física. Y esta actividad física es caminar o correr o nadar o andar en la bicicleta. Uno por ese lado. Pero además de hacer toda esta actividad física que es súper importante, que es como lo cardiovascular, la recomendación es que al menos 2 veces o más por semana se realice ejercicios de fortalecimiento muscular, porque no es solo la prevención del riesgo cardiovascular, sino también cómo se hace el mantenimiento de todo lo osteomuscular. Y que si yo hago entre más actividad física haga, pues voy a tener una muy buena salud porque voy a estar integrando lo que dice en el plato, las 3 prácticas de cuidado y las más importantes en un estilo de vida saludable. Entonces, siempre es como, claro, yo puedo salir a caminar un día media hora y al otro día 60 y al otro día otros 60 y entonces ahí ya tengo mis 150 minutos como mínimo y yo ya estoy cumpliéndome a que soy una persona que está en movimiento por mi corazón. Pero que además de eso es muy importante que yo le pueda sumar estas 2 veces a la semana o más estos ejercicios de fortalecimiento muscular. Vamos a hacer un ejercicio de si alguien quiere contarme qué comieron ayer para empezar a explicar el tema de porciones de alimentos. Ya sabemos que nuestra alimentación sí puede ser de todos los colores y variada. ¿Alguien quiere contarme cómo fue su alimentación ayer o hoy, un pedacito, cómo son los desayunos, para que podamos hacer un ejercicio? Hola, Hola. bueno, mi nombre es Laura. A ver, te Hola, cuento. Laura. ¿El desayuno o almuerzo o cada cosa? Si quieres contarme desayuno, almuerzo, yo voy a ir anotando acá. Cuéntame, Laura. Desayuno, pues hace días estoy tomando té rojo antes de comer algo. Entonces el té rojo en la mañana y como un huevo, arepa y chocolate. Chocolate sin leche. Pues la verdad yo nunca tomo leche porque como que me inflamo, entonces no sé, ya me acostumbré. Sí puedo tomar yogur y así, pero leche no, entonces chocolate en agua. Eh, ¿Esta arepa es pequeñita o es de las grandes paisas? no, esa arepa, o sea, realmente podría considerarse pequeña porque me gusta hacerla como muy delgadita, entonces no es grande. Ok, listo. El almuerzo, ¿Este una pequeña chocolate porción. tiene azúcar? ¿Es como de pastilla o es un chocolate amargo? No, en eso sí estoy mal porque el chocolate es de ese Corona, el dulce, y es muy dulce. Dulce. Listo. ¿Consumes algo Eh, desde el desayuno, Laura? sí, tomamos café como con unas galletitas de soda, pues a veces en el trabajo, eh, y ya. ¿Y después de esto almuerzas? Sí, el almuerzo, una porción pequeña de arroz o carne o pechuga como así en la planchita y ensalada. Muy rara vez como granos. Por ejemplo, bueno, antier sí comí algo, lentejas o a veces frijoles, pero
no mucho, la verdad. No es tan seguido, que sí sería bueno. Y de carne, Después más o menos, ¿cuánto es? es una porción pequeña. O sea, como si tú divides el plato en 4, yo creo que Ah, podría ser hasta una porción más pequeña que la cuarta parte. Un ok, poquito. ok. Y después me tomo otra vez un té rojo. Y es que es como que me ayuda con la digestión, como que no me inflamo y no sabe feo. En la tarde trato como de tomar ahí sí el yogur o una fruta y ya en la noche, pues la verdad a veces no como mucho en la noche o me como una arepa pequeña, no tomo nada a veces y vuelvo y tomo un té. Perfecto. Entonces, esta pregunta va encaminada a que podamos contar con esto que nos has contado, Laura. ¿Cuántos intercambios de cada grupo de alimentos puedes consumir en el día y cuántos tal vez te hacen falta por grupo de alimentos? ¿Listo? Listo. Entonces, esta tablita que ven acá es como la recomendación diaria para una persona entre 18 y 59 años que tiene un estado nutricional adecuado, que no tiene enfermedad, ningún riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Listo? Oye, qué pena, no estás mostrando. ¿Me estoy mostrando? Ay, gracias por contarme. ¿Ahí ya están viendo? ¿Sí? Sí, ya. Ya están viendo. Ya, sí, se ve. Entonces, por ejemplo, para una mujer entre los 18 y los 59 años, se recomienda que puede consumir hasta 6 intercambios de alimentos en un día. Y para un hombre, que es diferente porque tenemos diferente composición corporal, puede consumir hasta 8. Un intercambio es una porción del alimento. ¿Listo? Entonces yo puedo consumir hasta, por ejemplo, si mi dieta se basara solo en arroz, medio pocillo de arroz hasta 6 veces en el día, si eso fuera una realidad, si eso fuera como pues la dieta. De frutas y verduras hay una recomendación que es 5, la recomendación 5 al día es consumir entre 5 porciones de frutas y verduras. Y esta es la más importante en prevención del riesgo cardiovascular. Y creo que es como en lo que más, es el grupo de alimentos que menos se consume diariamente. Si es una mujer entre 18 y 59 años, puede consumir hasta 3.5 intercambios de alimento por día. Con estos 3.5 alcanza lo que necesita de calcio que les mencionaba, que es muy importante como cuando somos adultos, pues jóvenes se llama la clasificación. Que puede ser una porción de leche y productos lácteos, medio vaso de leche, medio un yogur más o menos de 150 gramos. Si es el queso, ustedes siguen sus dedos, unen 3 dedos y es una porción la unión de estos 3 dedos. Es decir, que si yo consumo, por ejemplo, en el desayuno un vaso de leche, me he tomado 2 intercambios, luego un yogur me he tomado 3 y si consumo una porción de queso, ya he cumplido con el número que necesitaría al día. Así es que se cuentan los intercambios. Si es de carnes, es como dice que son 6,5 intercambios y más o menos una porción de carne es como nos lo contó Laura, como casi la mitad de la palma de la mano. Eso es un intercambio. Si nosotros consumiéramos lo que dice que le enseñan a uno las porciones con la mano, que es más o menos la porción de la mano, eso haría 2 intercambios en el día. Y de grasas, por ejemplo, hablando de grasas recomendables pues para la salud cardiovascular, si cogemos un aguacate de estos Hass, lo dividimos en 3, como una porción de estas del aguacate y es una de grasa, de los intercambios de grasa de acá. Y si contáramos, por ejemplo, que usamos aceite de oliva, sería una cucharadita tintera.
Entonces, si yo, por ejemplo, hago una ensalada y le pongo un poquito de aceite de oliva, va un intercambio. Pero como la mayoría de veces también cocinamos, por ejemplo, el arroz con aceite, y ahí sí que no medimos, o más o menos un arroz es preparado con 2 cucharadas de aceite, en el arroz podrían ir hasta 2 de los intercambios que necesitamos al día, es decir, irían 3. Pero si yo soy un amante del aguacate y me como un aguacate al día, entonces yo me estaría pasando más o menos a 6. Y de azúcares, un intercambio es una cucharadita tintera también. El chocolate que nos contaba Laura, más o menos ya tiene estos 3 intercambios de azúcar que necesitamos en el día. Entonces ahora vamos a contar, por ejemplo, con el de lo que comió Laura. Entonces, Laura, solo con el grupo de cereales, consume un intercambio. La arepa hace parte del grupo de cereales. 2, que es el arroz. 3, que son las galletas de soda. Y 4, que son las arepas pequeñas que consume en la noche. Es decir, que Laura, para su recomendación diaria de un día, podría consumir hasta 2 porciones más de cereales. Pero, por ejemplo, en un caso hipotético de que Laura se comiera no una arepa de estas de 50 gramos, sino una de estas telas grandes de las antioqueñas, esa arepa hace por 2 intercambios. Y que, por ejemplo, en un caso hipotético, Laura consumiera sopa, eso también hace por un intercambio de cereal. Entonces, por ejemplo, si acá fuera 2 intercambios, 3, 4, la sopa 5 y la arepa pequeña serían los 6 que necesita Laura al día. Pero si en un caso hipotético, Laura un día se antoja, por ejemplo, de consumir arroz y papa y se toma la sopa, ahí ya contaríamos 3. Más la arepa grande de la mañana serían 5, 6, y por ejemplo que repitieran la noche, no arepa pequeña, sino grande, serían 7. Y lo hago en un caso hipotético y exacerbado para que puedan ver cómo también no consume todo lo que necesita en el día o cómo también se puede pasar diariamente en 1 o 2 intercambios, y ahí es donde el plato muestra hacia dónde se está yendo la alimentación. Por ejemplo, de frutas y verduras, que es un grupo tan importante para el riesgo cardiovascular, vamos a contar de lo que nos contó Laura. Entonces, por ejemplo, Laura en la mañana no tiene fruta y tiene una ensalada que es más o menos una taza. Eso hace por 2 porciones. Como se mide siempre la porción de ensalada es abrir las palmas de las manos, y lo que ocupe las palmas de las manos es una palma de la mano es un intercambio, las palmas unidas son 2 intercambios. Entonces, Laura consumiría en el día 2 intercambios de lo que necesita para prevenir su riesgo cardiovascular, le faltarían 3. Es decir, que para prevenir el riesgo cardiovascular, Laura necesitaría aumentar el consumo de verduras y frutas en 3 intercambios al día. Por ejemplo, de lácteos, entonces el yogur vendría un intercambio y creo que sería el único del día, es decir, que le harían falta 2.5. Este es bien importante en términos de especialmente micronutrientes, especialmente del calcio, Laura, era lo que te mencionaba. Lo que mencionaba pues al inicio de los grupos de alimentos del plato. Y por ejemplo de carnes, un huevo vale por un intercambio de alimentos. La carne, más o menos la porción que me mencionas, vale por 2. Y entonces una mujer de tu edad tiene el chance de consumir un poco más de carne, porque cuando, digamos, la alimentación está como le falta el grupo de alimentos, casi siempre recae en este. Entonces, podrías, de lo que me cuentas, aumentar un poco las porciones. Es recomendable consumir de 1 a 2 huevos. Podrías aumentarlo, por ejemplo, también con frutos secos.
como para aumentar la cantidad de proteína que consumes en el día, para llegar a este número de intercambios de alimentos. Y de grasas, yo no sé si alguna de estas ensaladas tengan aceitico o aguacate. Pues las ensaladas, preparamos lechuga, tomate, cilantro, limón y nos gusta ponerle una fruta o manzana o mango. Ujú, Pero aceite no, nunca. ¿no? Muy de vez en cuando aguacate. Eso sería una buena práctica, ¿sabes? Especialmente para riesgo cardiovascular. Y por ejemplo, de azúcares, ya con el chocolate que tú consumes en la mañana, ya tendrías todos los que tienes, como todos los que necesitarías en un día. Entonces, por ejemplo, en esto que uno se hace su autoevaluación, más o menos cuánto consumo en el día, ahí sabemos en qué nos estamos quedando, por ejemplo, de grupos de alimentos y que podríamos empezar a implementar como grasas cardioprotectoras, por ejemplo, en tu caso, más frutas y verduras para que puedas llegar a las 5, de pronto un intercambio más de leche y productos lácteos, y entonces hace que este plato te dé muchísimos más nutrientes en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, ¿no? La idea del Vale. plato, de los colores que veíamos, es que en ningún tiempo de comida nos perdamos de todos los colores, ¿sí? Y entonces, de pronto, a veces se nos olvida y se nos olvida que las frutas son muy importantes, como acompañarlas en cada uno de los tiempos de comida para que puedas llegar a las 5 porciones de frutas y verduras. Entonces, eso es por un lado el cuánto en cuanto a intercambios de alimentos. Estos pueden ser unas porciones como para que se lleven una idea de cuánto es un intercambio de cada cosa. Si es un cereal, esto es almojábana, o esta es la porción de arepa o de arroz, que ahí no se me ve tanto, el del pan. Más o menos si como uno come un pan de panadería, eso sería casi 2 intercambios y medio de cereales en el día, porque son porciones muy grandes. Esto sería la porción de carne, de pollo, de huevo. Esto es una sola unidad. Siempre que se sirven leguminosas, la leguminosa debe ocupar más o menos la proporción que se sirve de carne. Esto es el slide de aguacate y los azúcares que ahí muestran como esto es una panela que ocupa las 3 porciones que uno necesitaría al día. Aquí está la recomendación de cuánto uno debería, del todo lo que necesita durante el día, consumir en cada tiempo de comida. Por ejemplo, el desayuno ocupa el 20%, el almuerzo y la comida el 30%, y si se hace media mañana y media tarde, ocupan 10 y 10. Si no se hace este desayuno que tiene una fruta picada, se puede llevar esta frutica que tiene la media mañana y aumentar, por ejemplo, un poquito más la proporción del cereal. La otra recomendación y la otra forma de consumir una alimentación balanceada y equilibrada es con la fórmula del plato saludable. Y este plato saludable es básicamente cómo es el tamaño que en nuestra imagen y en nuestra cabecita ponemos en el plato. Y es dividir el plato en 4 porciones, que la mitad sea el de frutas y verduras, el otro cuarto sea proteínas saludables y el otro cuarto sea de cereales. Este plato recomienda cereales integrales, pero si es en proporción, se pueden también, o sea, también es muy saludable y hace parte de nuestra alimentación consumir cereales, pues que no son integrales, sino cereales enteros, arroz blanco, pasta, pues también es saludable. Y ese plato saludable siempre, si yo sigo esta fórmula, siempre me va a indicar cuánto tengo que consumir de cada grupo de alimentos o cuánto me hace falta diariamente. Esto es una fórmula súper cardioprotectora. Entonces vamos a ver este video que es como les explica claramente esto del tamaño de las porciones en el plato.
Disculpa, Andrea, no se escucha. ¿No se escucha? No, no, señora. Tienes que compartirlo con audio. Creo que ahí ya quedó compartido con audio. Con este video aprenderás ¿Ya me escuchan? ¿Escuchan el video? Sí, ahí escuchamos de fondo. acerca de porciones de alimentos, es decir, la cantidad o tamaño de alimentos que deben ser consumidos, en este caso, en tu almuerzo. Guíate por el plato saludable. Es una fórmula que te indicará qué porciones consumir de cada grupo de alimentos en cada tiempo de comida. Además, te llevará a consumir alimentos frescos, variados y menos alimentos procesados industrialmente. Elegir el tamaño de los alimentos que vas a servir es muy sencillo. Empieza distribuyendo las cantidades de la siguiente manera. Primero, divide tu plato en 4 partes. Un cuarto del plato será el tamaño de la porción para las proteínas, es decir, la carne, el pollo, el pescado o el huevo. El otro cuarto será el tamaño de la porción de los cereales y las raíces, como la yuca, la papa o el plátano o el arroz o la pasta. Y la mitad del plato será la porción más grande, que está ocupada por las verduras y frutas. Las puedes consumir crudas o en una ensalada o cocidas al horno, salteadas o hervidas. Recuerda que para sigue las cantidades saludables, estas porciones, y tendrás más nutrientes y alimentos en tu almuerzo. Listo. Es una fórmula muy sencilla, es básicamente, esto es un entrenamiento casi como desde la imagen. Si yo construyo una imagen en mi, como literal en mi mente y en mi imaginación, puedo recrearla en lo que voy a servir. Y así con esta fórmula, por ejemplo, se vería un desayuno. Entonces, lo mismo, la mitad está ocupada por frutas, un cuarto por la proteína y la otra por los cereales. Acá hacen una bebida que es una bebida chocolate y tiene leche. Sí, y me interesa mucho esta imagen de acá y es como que se lleven que entre más colores, más nutrientes. Entre menos colores, menos nutrientes y es como esta dieta o esta alimentación que es más riesgosa cardiovascularmente. Así se vería un almuerzo también con opción, si yo no quiero dejar el arroz porque me gusta mucho la papa, como reducir la porción y permitirle que también entre de pronto una papa mediana, digamos, en el plato. Y esta que es como un salteado de verduras y entonces ocupa, como tiene la proteína, mucho más de la mitad. Esta es una imagen clara como de consumir agua o transitar a consumir agua y acompañar el almuerzo con agua y poder consumir al menos media porción de una fruta entera. Entonces, este plato tiene muchos colores y tiene muchos. Como si sopa, no sopa, estas cremas son bien chéveres desde que no se le coloqueó papa, o si le coloco papa en la crema no necesariamente tengo que servir arroz, pero es como una de las opciones para una cena que no se pierda de nutrientes. Creo que eso es lo más importante del cuánto voy a servir, es no perderme ningún nutriente. Así se ven las cenas saludables en la media tarde. Y esta es la estrategia. Cuando yo he elegido como un cambio de comportamiento en alimentación, esta es una estrategia muy usada, que se usa muchísimo en Estados Unidos, que es el meal planning y el meal prep. Y es planeo las comidas y las preparo. Y básicamente es planear las comidas, es una técnica bien sencilla, donde uno planifica los menús de toda la semana. Entonces piensa como, uy, ¿qué quiero el lunes? ¿Qué quiero el martes? ¿Qué quiero el miércoles? ¿El jueves? Hasta el viernes. Yo siempre recomiendo que esta planeación o preparación sea hasta 5 días, porque más como por temas de organolépticas de los alimentos.
Esta planeación de las comidas siempre va a ahorrar tiempo y va a ahorrar dinero y les va a permitir que la alimentación, como vimos que es colorida, variada y equilibrada, pueda ser como aterrizada al diario vivir. Y pues que esto se ajuste pues realmente a lo que a mí me gusta comer, a lo que a mi familia le gusta comer. Y después de que yo he planeado estas comidas y me he pensado cómo quiero alimentarme saludablemente durante la semana, lo que hago es preparar y entonces elijo un día para elaborar los menús de toda la semana y poder consumir alimentos saludables y equilibrados sin necesidad de cocinar diariamente, que es como lo que más afecta a esto de, pues en consulta de la queja, es como no, me demora mucho tiempo cocinando. Entonces, es una herramienta bien práctica. Esto es cómo lo podemos hacer. Yo lo que pienso, se puede hacer la planeación de las comidas del desayuno, incluso del almuerzo y de la cena. Depende si las personas acá, por ejemplo, sean personas que van al trabajo y la mayoría de veces llevan almuerzo. Es muy práctico para el almuerzo. Para el desayuno también se puede y es muy práctico, por ejemplo, si están empezando o quieren con lo que escucharon, empezar a implementar la estrategia 5 al día y es hacer la planeación de los snacks. Entonces, por ejemplo, pican frutas, colocan como frutos secos, los meten en envases plásticos o de vidrio y entonces solo es sacar de la nevera eso que para mí va a ser la práctica de aumentar las frutas que consumo diariamente. Entonces lo que hago es pensarme qué me voy a comer cada semana, hacer una lista de lo que necesito comprar para preparar esas comidas de la semana. Y hay una recomendación muy importante para la preparación y es que es básico y es muy práctico que escojan 3 preparaciones de cereales. Por ejemplo, que se planee en el almuerzo arroz, este que vimos ahí, arroz, el salteado de verduras y luego que el otro cereal del otro almuerzo sea, por ejemplo, papas cocidas y a nosotros que nos gusta tanto el plátano como plátanos en air fry. Entonces, 3 preparaciones básicas de cereales y con eso uno va armando todas las comidas de la semana. 3 proteínas básicas, que puede ser carne o pollo o cerdo. Yo siempre recomiendo mucho con el atún, especialmente porque es muy, con el atún no, con el pescado, porque es muy, pues digamos que es muy delicado para que se contamine, que se haga siempre el día anterior. Es como la proteína que no recomiendo que se haga como para una preparación de 5 días. Y que además en esto que yo planeé, escoja 3 verduras básicas, que por ejemplo pueden ser los brócolis, zanahorias, los zucchinis, dejar las ensaladas preparadas con lechuga, que también se pueden hacer, que se llaman ensaladas to go, y es como en un recipiente plástico de vidrio alto. Yo lo hago, primero coloco como lo más mojado de la verdura, que es como la salsa, los tomates y luego voy colocando lo más seco. Por ejemplo, si quiero que tenga maíz y al final le pongo la lechuga, eso puede ser una solución. Pero es como escoger 3 cosas básicas de los 3 y con eso uno va armando los menús. Claro que se puede repetir hasta 2 veces en la semana. Muy importante con esta planeación que un día sí debe dedicarse a preparar las comidas, a ir al mercado y a meterse a la cocina. Y lo otro muy importante es que más o menos así se ve cómo queda una estrategia de planear y preparar las comidas. Por ejemplo, acá esto es lo que les contaba de los snacks, que uno simplemente los guarda y se lleva la coquita y eso es lo que va a comer de media mañana. Pero para hacer este envase es muy importante que los recipientes, yo siempre recomiendo muchos recipientes de vidrio o si son de plástico que se fijen que sean libres de BPA. Y así queda, por ejemplo, los almuerzos. Si yo escojo carne molida, estos son brócolis con coliflor, así más o menos uno va guardando. Se puede guardar los almuerzos por día, dependiendo de qué tantas refractarias uno tenga,
o simplemente se puede guardar como por componente. En una refractaria se guarda todo el arroz, en otra la papa, en otra la pasta, en otra la carne, el pollo, en otra el plátano, y luego se va simplemente armando diariamente, digamos, el almuerzo que se va a llevar pues a la oficina o que yo voy a comer en mi casa. Y creo que esta es la recomendación pues del Día de Prevención del Riesgo Cardiovascular, y el mensaje más importante de información es como el plato colorido, en el plato colorido no se pierden nutrientes. Siempre a mí me llega mucho en mi consulta decir como, ay, yo como poquito en la noche, y me parece como no es necesario comer poquito, porque como lo vimos tanto en intercambios como en porciones, yo sí puedo comer una gran proporción de alimentos, si sé cómo se debe ver en mi plato, si puedo llevar un conteo tal vez al inicio de manera consciente hasta dónde puedo comer de cada grupo de alimentos. Entonces, la recomendación más importante de finalizar este encuentro es como no se pierdan colores y nutrientes en el plato, que van a conservar el corazón y van a conservar todos los sistemas del cuerpo. No sé si tengan preguntas, dudas, opiniones. No, señora. Muy difícil. No, todo está claro y muy interesante. Es muy No, práctico, señorita. desde la practicidad. Hola Andrea, ¿cómo estás? Con Diana Rivera. Déjame miro Hola. si en el chat hay alguna pregunta. Creo que no tenemos preguntas en el chat. Santiago Páez nos dice, claro, muchas gracias. Por ahora no hay preguntas. Pues nada, Andrea, agradecerte mucho este espacio, tu conocimiento. Estuvo muy interesante toda la actividad. Y a todos los participantes de esta capacitación, agradecerles el tiempo y esperando que todos pongamos en práctica lo visto el día de hoy, y sobre todo que podamos hacer llegar a nuestras familias estos conocimientos. Andrea, mil gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, adiós a todos. Gracias. Bueno, que estés muy bien. Eh, Tengo una pregunta, que si es posible la presentación. Claro que sí, es posible. Por favor, si nos copian al correo, les voy a dejar en el chat el correo para las personas que quieran conocer la presentación y no la puedan solicitar al correo. Es contacto@riveraycristancho.com. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día y un excelente fin de semana. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, que esté muy Muchas bien. gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.